claro, aquí usted sabe que uno de los roles que tienen los diputados es la fiscalización, es fiscalizar de buena manera el uso de los recursos públicos. Y aquí nosotros, en el rol de la fiscalización, tenemos una oficina de denuncias ciudadanas, donde los vecinos son los que tienen la oportunidad, a través de la facultad que tenemos desde la Cámara de Diputados, de oficiar a los distintos organismos públicos para poder revisar y cautelar por el buen uso de esto. En el caso puntual aquí fueron vecinos del sector de la Junta de Vecinos de Nuestra Señora del Carmen, que nos hicieron ver justamente esta situación que estaban teniendo las estufas, estas casas que cuentan con el subsidio de DS19, y que nosotros lógicamente concurrimos en el sentido de representar en el ámbito de la fiscalización e hicimos este oficio del cual usted me menciona. Ahora, diputado, ¿qué es lo que está pidiendo usted a través de la Cámara de Diputados a los servicios que correspondan para que puedan responder a la inquietud de los vecinos? Bueno, nosotros justamente oficiamos en nuestra facultad a dos servicios. Por un lado, al Serviu. El Serviu es quien justamente es quien ejecuta, ¿no es cierto?, el mandato de la administración de estos subsidios de los DS19. Y por otro lado también nosotros estamos oficiando al CERNAC, que es CERNAC justamente quien debe velar y cuidar para que los usuarios tengan satisfacción respecto a los distintos bienes o proyectos o servicios a los cuales se han hecho acreedores. Y en este sentido puntual, lo que nosotros estamos pidiendo al Serviu es justamente tres elementos claves. Primero, que se nos informe respecto a las recomendaciones técnicas que hayan tenido estos calefactores que se instalaron en estas viviendas, en términos específicos para hogares de 2 pisos, porque existen algunas particularidades muchas veces en los calefactores, que algunos son recomendados para hogares de 1 piso u otros para hogares de 2 pisos, que tiene que ver justamente con la salida, el tubo, el cañón que sale hacia afuera. Por lo tanto, eso es lo primero. Segundo, lo que estamos pidiendo es que se han tenido denuncias o reclamos similares en otros proyectos o en otras viviendas en las mismas condiciones, de manera tal de ver si esto es un caso puntual o este es un patrón que se ha dado también en otros proyectos de subsidio social que han tenido la instalación de estos proyectos. Y lo tercero es justamente fiscalizar la calidad justamente de servicios que ofrece la compañía que ha entregado estos calefactores, ¿no es cierto?, en base a una licitación al Serviu, y de la misma forma ver de qué manera ellos tienen un servicio de atención y respuesta a los clientes y los usuarios, porque finalmente entendemos que si esto llegó al punto que la presidenta de la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, se acerca con nosotros a conversar, la señora Daisy Rivera, y nos dice, aquí nosotros sentimos que no se nos ha dado respuesta, se entiende entonces que al parecer cuando ellos contactaban a la empresa o bien al Serviu, no tuvieron las respuestas indicadas que le diera satisfacción. Por lo tanto, también estamos pidiendo eso, y de la misma forma que se promuevan reuniones entre las distintas partes para poder informar esta situación y de la misma forma poder capacitar respecto al uso de estos artefactos, que es otro de los condicionantes importantes de este oficio. Lo que buscamos justamente es tener la información y que se dé respuesta oportunamente a los vecinos que han sentido que han sido afectados por esta situación que también se genera riesgo y peligrosidad al interior de sus viviendas. Diputado, para ser justos y precisos en esto, usted está refiriéndose a los calefactores en Fundo El Carmen y en una población determinada. No estamos hablando de todos los calefactores de esta marca, ni mucho menos. No, hay que ser muy justos y precisos, como usted lo dice, Miguel Ángel. Aquí estamos hablando de un oficio que va dirigido en la Oficina de Fiscalización Ciudadana, que va justamente con foco a la Junta de Vecinos Nuestra Señora del Carmen, del Fundo del Carmen, que recibieron sus casas a partir de junio del año pasado y hasta el día de hoy han ido en las distintas etapas recibiendo a los distintos vecinos, y donde hay de un total de 149 viviendas entregadas, han presentado esta situación 25 familias. Entonces hay que dejar de forma muy clara el dato, y es por eso que la presidenta de la Junta de Vecinos se acerca a la oficina parlamentaria y utilizando este espacio que nosotros tenemos de fiscalización ciudadana, hace uso de esta facultad. Nosotros desde el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados, oficiamos justamente a el Serviu para que nos pueda dar cuenta de esto. Y por eso es que el punto 2, si existen otras denuncias o reclamos similares, porque las condiciones de instalación también tienen que ver muchas veces con la propia particularidad de la población, de las casas, de la arquitectura de las casas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando aquí es tener la información para que la compañía también pueda observar esto
y si hay alguna acción correctiva que se tenga que realizar, se realice, justamente para entregar tranquilidad a los vecinos, porque también en la Junta de Vecinos hoy día existe un poco de temor, porque como se la ha inflamado a uno u otros, como usted lo mostraba en las imágenes, lógicamente que las familias van teniendo un poco de incertidumbre respecto a la funcionalidad o la calidad de los equipos. Pero esto hay que dejarlo de forma clara. Es en Fundo del Carmen, es una Junta de Vecinos y es justamente 25 familias sobre un universo total de 149. Y ahí lo que se busca justamente es que se corrija esto y si hay algún tipo de situación que se pueda ser enmendada y así los vecinos vuelvan a tener la tranquilidad necesaria. Diputado, el funcionamiento de esta fundación Invica, que ha tenido la idea, ¿cierto?, de acompañar a la vivienda con este calefactor, ¿ha tenido algunos otros reparos en el resto de comunas o de sectores de la Araucanía donde también está trabajando en esta misma iniciativa? Mire, nosotros la única situación que constatamos es la denuncia que hizo la presidenta de la Junta de Vecinos, Daisy Rivera. Por lo tanto, esa es la información que nosotros tenemos. No tenemos otros antecedentes que den cuenta de situaciones similares hasta este momento. Por eso también en el oficio de fiscalización, el punto 3, es que nosotros justamente decíamos, si existen otras denuncias o reclamos de similares características, de manera tal de determinar si esto es, como decía, un caso puntual específico o bien esta es una situación, ¿no es cierto?, generalizada. Cuando tengamos respuesta, porque hasta el momento no hemos tenido respuesta oficial por parte del Serviu a nuestro oficio de fiscalización, cuando tengamos esa respuesta, que es formal, que tiene que ser por escrita a través de un documento, con eso nosotros vamos a tener los antecedentes claros si esto fue una situación puntual, específica, o bien fue una situación generalizada y que se ha dado en otros sectores. Hay que tener mucho ojo y por eso es que el punto 1 nosotros lo planteamos. Si las recomendaciones técnicas que tienen los artefactos, porque hay artefactos, por ejemplo, que indican que la salida tiene que ser hacia un primer piso, y si ese cañón se ha puesto en casa de 2 pisos, lógicamente que la combustión no va a funcionar de la misma manera y puede traer un mayor riesgo para los vecinos. Claro, es interesante eso porque me dice Rodolfo Troncoso, son equipos peligrosos, sobre todo con adultos mayores, son los que no saben usarlas, menos cuando hay que limpiarlas y sobre todo mal instaladas no son buenas, me dice, porque de acuerdo a lo que he conocido y hay mucha gente que me ha llamado porque me dijo, oye, yo tengo esa estufa en la casa y no he tenido ningún problema. Entiendo que tiene que tener una mantención, hay toda una operatividad con estos equipos que no es igual a una estufa o un calefactor a pellet normal. Aquí hay una serie de elementos que va señalando incluso el uso para su mantención y limpieza. Claro, es que eso, por eso también en el punto 3 nosotros planteamos el tema que se promuevan reuniones informativas y una capacitación de usuarios, porque cuando se entregan las viviendas sociales hoy en día, siempre se entrega con un catálogo técnico y también está comprometido que se tienen que hacer capacitación a los vecinos en el uso de la vivienda, porque hoy en día las viviendas vienen, por ejemplo, con envolvente térmico y eso significa que también hay un tema asociado a la ventilación. También hemos tenido a veces, claro, que dicen, oye, es que el ventilador, ¿no es cierto?, que el extractor de humedad se mantiene prendido, eso genera un consumo, pero es que las casas hoy día con envolvente térmica requieren que ese extractor de humedad esté permanentemente funcionando, porque lo contrario, si no, se producen hongos en las paredes y en las ventanas. Entonces, por eso es importante que se haya producido la capacitación. Ese es un punto y por eso es que lo fiscalizamos. Y otro punto es justamente que se le dé la mantención adecuada, porque lógicamente si los casos puntuales que estamos hablando es porque no se ha dado la mantención adecuada, lo que hay que hacer entonces es capacitar a todos los vecinos en el mantenimiento de los equipos. Lo que estamos buscando nosotros como parlamentarios es que la familia pueda estar tranquila y que no haya ningún factor de riesgo para el hogar. Y dado que aquí se ha producido en 25 unidades de 149 esta situación y que ha sido, ¿no es cierto?, denunciada por la presidenta de la Junta de Vecinos, bueno, nosotros entonces lo que buscamos en esto es dar una respuesta clara, concreta, cosa tal que la familia tenga la tranquilidad que su calefactor, si cumple la especificación técnica, si ha sido bien instalada y le hace las mantenciones, no presenta ningún riesgo, ¿sí? Esto lo que busca es que no se produzca un rumor, sino que de forma concreta tengamos información y así los vecinos puedan estar tranquilos con el uso de su calefactor. Por eso yo le planteaba el primer punto. Sí. El primer punto, Miguel Ángel, hay estufas que se indica de forma clara
Sí. Ahí, sí, ahí de sí. forma clara que indica, ahí sí, hay estufas que indican de forma clara que el tubo tiene que salir hacia un primer piso por la capacidad que tienen, y hay otras que están y que pueden ser los tubos que pasen por los 2 pisos. Eso no es un detalle menor, y eso es importante, que una estufa que tenga una recomendación, por ejemplo, para la salida en un primer piso, no pueden ser instaladas en casas, ¿no es cierto?, que son de 2 pisos y que están pasando por los 2 pisos de los cañones. Muy bien, diputado, le agradecemos la gentileza. Vamos a seguir con este tema. Se ha comprometido el propietario de la empresa Alcázar de conversar con nosotros sobre los temas técnicos y de cómo se maneja este tipo de equipos de calefacción. Así que creo que por ahí va la línea. Gracias, diputado, como siempre. Un abrazo. Es muy importante, muchas gracias, y como usted bien dice, la capacitación es clave y que el usuario sepa cómo funciona. Así se disminuye el riesgo y también se produce tranquilidad en toda la población.